Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo este video. Era una perfecta mañana de primavera en Madrid. El sol entraba por las ventanas de mi pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, iluminando las fotografías familiares que adornaban mi modesta sala de estar. Yo, Martina Vega, profesora jubilada de matemáticas de la Universidad Complutense, cumplía ese día mi rutina con un objetivo especial. Era el 40º cumpleaños de mi única hija, Jimena. Mis manos arrugadas pero firmes, acostumbradas a décadas escribiendo ecuaciones en pizarras, ahora envolvían con delicadeza un paquete pequeño que contenía un collar de perlas. No era cualquier collar, había pertenecido a mi abuela, luego a mi madre y finalmente a mí. 3 generaciones de mujeres fuertes. Y ahora le correspondía a Jimena continuar ese legado. 250 euros. Murmuré al mirar el recibo del turrón de chocolate que había encargado en la famosa pastelería Mallorca. Casi 1/3 de mi pensión mensual. Pero Jimena merecía lo mejor. Siempre había sido así desde que su padre, Antonio, murió en aquel terrible accidente de coche cuando ella solo tenía 8 años. El taxi me dejó frente a la imponente residencia de Jimena en La Moraleja, ese exclusivo barrio a las afueras de Madrid donde solo los privilegiados podían permitirse vivir. La casa de 3 plantas con piscina y jardines perfectamente cuidados contrastaba violentamente con mi pequeño apartamento de 2 habitaciones. 800.000 euros, pensé, recordando el dinero del enganche que había aportado 5 años atrás para que Jimena y su esposo Rafael pudieran adquirir esa mansión. Dinero que había ahorrado céntimo a céntimo durante 4 décadas de docencia universitaria, haciendo horas extra y clases particulares los fines de semana. Me acomodé el vestido azul turquesa también nuevo para la ocasión y toqué el timbre, sosteniendo con una mano el exquisito postre y con la otra el pequeño paquete plateado. Mi corazón latía con anticipación, imaginando la sonrisa de Jimena al verme, la misma sonrisa que tenía cuando, siendo niña, le ayudaba con sus problemas de matemáticas en la mesa de nuestra antigua cocina. La puerta se abrió, pero la expresión de Jimena no se iluminó como yo esperaba. Sus ojos, idénticos a los de su padre, apenas se encontraron con los míos antes de volver al teléfono móvil que sostenía en la mano. «Ah, eres tú», murmuró, haciéndose a un lado para que entrara, sin un beso, sin un abrazo, como si yo fuera solo otra entrega a domicilio. «Feliz cumpleaños, cariño», dije, intentando mantener el entusiasmo en mi voz. «He traído tu postre favorito y un regalito especial». Jimena suspiró profundamente, como si mi presencia fuera una molestia que se viera obligada a tolerar. «Déjalo en la mesa de la cocina. Necesito terminar esta llamada». Caminé sola hasta la espectacular cocina con encimeras de mármol de Carrara, otro regalo mío cuando reformaron la casa, y coloqué el turrón cuidadosamente sobre la isla central. A través de la ventana divisé a los gemelos, mis nietos de 11 años, Lucas y Sofía, jugando en la piscina con su instructor de natación. Ni siquiera notaron mi presencia. Me quedé allí parada, escuchando el eco de la casa vacía, sintiéndome como una extraña invadiendo un espacio donde claramente no era bienvenida. En las paredes no había ninguna de las fotografías que yo les había regalado, fotos de Jimena de pequeña, de su boda, de los gemelos recién nacidos. En cambio, había costosas obras de arte contemporáneo que, según Rafael, eran una inversión. 15 minutos después, Jimena entró en la cocina. Estaba deslumbrante como siempre, cabello perfectamente teñido en un tono castaño con reflejos dorados, maquillaje impecable, uñas hechas. Todo esto financiado por la clínica de estética que yo le había ayudado a abrir 8 años atrás. 350.000 euros de mis ahorros para jubilación para que ella realizara su sueño de emprendedora. Un préstamo que nunca fue reembolsado. Entonces dijo, abriendo el refrigerador y sacando una botella de agua con gas: ¿Viniste solo a dejar el postre o te quedarás a cenar también? La frialdad en su voz me cortó como un cuchillo. Tragué saliva intentando controlar la decepción. Pensé que tal vez podríamos pasar tiempo juntas en tu cumpleaños. Hace casi 2 meses que no nos vemos. Respondió, revisando de nuevo su teléfono. En realidad, tengo planes para más tarde. Rafael me va a llevar a cenar a El Paraguas. Solo nosotros 2. Rafael, su tercer esposo,
un hombre que vivía de inversiones nunca especificadas y que, curiosamente, siempre necesitaba de mi ayuda financiera para sus proyectos urgentes. El último había sido hacía solo 3 semanas 60.000 euros para una supuesta inversión inmobiliaria que no podía esperar. Dinero que yo había sacado de mis ahorros para tratamientos médicos. Entiendo, respondí, tratando de ocultar el dolor en mi voz. Tal vez podamos almorzar mañana. Entonces, Jimena puso los ojos en blanco y finalmente me miró directamente. Su rostro estaba tenso, como si estuviera conteniendo algo que quería decir desde hacía mucho tiempo. «Mamá, necesitamos hablar», señaló los taburetes altos alrededor de la isla de la cocina. «Siéntate», obedecí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba de niña antes de decir algo deliberadamente cruel para probar mis límites. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó, girando lentamente el vaso de agua entre sus dedos, sobre el cumpleaños, sobre la vida, sobre lo que realmente me haría feliz. Asentí, tratando de parecer alentadora. «Claro, cariño, dime lo que quieres». «Tal vez pueda ayudar de alguna manera». Jimena puso el vaso sobre la mesa con un golpe sordo y me miró directamente a los ojos. Lo que vi allí me heló hasta los huesos. No era amor, ni siquiera irritación pasajera. Era puro desprecio. «Lo único que realmente me gustaría recibir de regalo de cumpleaños», dijo lentamente, pronunciando cada palabra con deliberada crueldad, «es que simplemente desaparecieras de mi vida. Preferiblemente, que te murieras». El mundo se detuvo. El aire fue succionado de la habitación. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró. Fue como si alguien me hubiera golpeado físicamente en el pecho. ¿Qué fue todo lo que pude susurrar? «Has oído bien», continuó, ahora con una frialdad calculada. «Estoy cansada de ti, mamá. Cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de tu forma de inmiscuirte siempre en mi vida con tus consejos anticuados y tu insoportable necesidad emocional». Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. 68 años de vida, 40 años siendo su madre, y nunca, jamás, imaginé que escucharía tales palabras salir de la boca de mi única hija. Jimena, logré decir entre lágrimas que empezaban a formarse. «Soy tu madre. Te di todo. Sacrifiqué todo por ti». «Exacto», exclamó, levantándose del taburete. «Por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito espacio. Necesito libertad. Necesito vivir mi vida sin tener que lidiar con tus expectativas y tu drama emocional». Miré el turrón de chocolate, las servilletas de papel festivas que había traído todavía en la bolsa, esperando ser utilizadas. Todo lo que había imaginado para ese día: abrazos, risas, recuerdos compartidos, se desvaneció como humo. Pero Jimena, intenté una vez más. «Solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es exactamente el problema», respondió, cruzando los brazos. «El hecho de que yo sea todo lo que tú tienes. Arregla tu propia vida y déjame en paz». Un destello de movimiento en la ventana captó mi atención. Los gemelos habían salido de la piscina y nos observaban desde el jardín, sus pequeños rostros preocupados presionados contra el cristal. ¿Cuánto habían escuchado? El pensamiento de que mis nietos pudieran haber oído a su madre deseando mi muerte me provocó una náusea repentina. Me levanté del taburete, mis piernas temblando tanto que temí caerme. Tomé mi bolso y el pequeño paquete con el collar de perlas. El turrón se quedaría. Tal vez los gemelos lo apreciarían, aunque su madre no pudiera. «No puedo creer que me estés diciendo esto», murmuré, «después de todo lo que hice por ti». «Todo lo que hiciste», se rió sarcásticamente. «Mamá, todo lo que hiciste fue para tu propio beneficio, para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña y ya no te necesito asfixiándome». La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Recordé vívidamente el día en que nació Jimena, el dolor del parto, la alegría indescriptible al sostenerla por primera vez, la promesa silenciosa de protegerla siempre. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Caminé hacia la puerta, cada paso costándome años de vida.
En el umbral me di la vuelta una última vez, esperando ver algún arrepentimiento en sus ojos, algún rastro de esa niñita dulce que había criado con tanto amor. Pero solo vi impaciencia, impaciencia para que me fuera y ella pudiera continuar con su vida, libre de la carga que aparentemente yo representaba. «Feliz cumpleaños», Jimena, susurré, y salí cerrando la puerta suavemente detrás de mí, lo que mi hija no sabía mientras me observaba partir esa mañana soleada. Es que ella había encendido algo dentro de mí que había permanecido dormido por décadas, una llama que no era de autodestrucción, sino de renacimiento. El taxi me dejó frente a mi pequeño apartamento en Chamberí, un lugar modesto de 2 habitaciones que había comprado con el dinero de la venta de la casa familiar después de la muerte de Antonio, 20 años atrás. Entré tambaleándome, dejé caer el bolso al suelo y me desplomé en el sofá desgastado. El mismo sofá donde había acunado a Jimena de bebé, donde le había leído cuentos todas las noches, donde había secado sus lágrimas después de cada decepción. Las palabras de Jimena resonaban en mi mente como un estribillo cruel. Que te murieras. Mi propia hija había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. El dolor era físico, un peso abrumador en mi pecho que hacía difícil respirar. Pasé la noche en vela, recordando cada momento, cada sacrificio, cada euro que había invertido en ella durante 4 décadas. Cuando Jimena tenía 5 años y fue diagnosticada con asma severo, trabajé turnos extras en la universidad para pagar los tratamientos especializados que la Seguridad Social no cubría. Fueron 15.000 euros en consultas y medicamentos, dinero que obtuve vendiendo las joyas de boda que Antonio me había dado a los 16, cuando quiso hacer un intercambio a Estados Unidos. Hipotequé este mismo apartamento para pagar los 200.000 euros del programa. Gracias, mamá me había dicho en ese momento, abrazándome fuerte en el aeropuerto de Barajas. Eres simplemente la mejor madre del mundo. Palabras que ahora parecían pertenecer a otra vida, otra persona. En la universidad, cuando Jimena decidió cambiar de carrera 3 veces de Derecho a Arquitectura, luego a Administración, pagué cada semestre sin una sola queja. En total fueron casi 400.000 euros. Dinero que conseguí dando clases extras los fines de semana y días festivos, sacrificando cualquier vida personal que pudiera haber tenido. Cuando se casó con su primer esposo, una ceremonia extravagante para 300 invitados en el Hotel Ritz de Madrid. Fui yo quien pagó por todo 300.000 euros. El vestido de diseñador, las flores importadas, la orquesta, el banquete gourmet. Es el día más feliz de mi vida. Mamá había dicho, radiante en su vestido de princesa, y todo gracias a ti. El divorcio llegó 2 años después, seguido por un segundo matrimonio aún más caro, que también terminó en menos de 3 años. Y entonces Rafael, el esposo actual, la casa de la Moraleja, la clínica de estética, el BMW que ayudé a financiar cuando el antiguo se averió 200.000 euros, los colegios privados bilingües para los gemelos 15.000 euros por trimestre. Al amanecer empecé a hacer cuentas. Encontré una caja vieja donde guardaba todos los recibos, todos los comprobantes de transferencias, todos los contratos que había firmado a lo largo de los años, no por desconfianza, sino por organización. Una vieja profesora de matemáticas nunca pierde sus hábitos. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té frío que no tuve ánimo de beber, empecé a listar cada cantidad, cada fecha, cada motivo. El total me dejó atónita más de 2 millones de euros a lo largo de 40 años. 2 millones que yo había dedicado a la felicidad de mi hija, y todo eso para escuchar que su mayor deseo era mi muerte. Algo extraño sucedió mientras miraba esos números. El dolor punzante que había sentido durante toda la noche empezó a transformarse en algo diferente. No rabia, aunque también había rabia, sino una claridad cristalina que nunca había experimentado antes. Una comprensión profunda de que había sido manipulada por décadas por alguien que veía mi amor como una utilidad, no como un vínculo sagrado. Si hubiera invertido esos 2 millones de euros en mí misma, si hubiera viajado, estudiado más, comprado una casa mejor, cuidado de mi salud, planeado una jubilación cómoda, ¿dónde estaría ahora? Ciertamente no en este pequeño apartamento.
contando los céntimos de mi mermada pensión, posponiendo tratamientos médicos para poder seguir ayudando a una hija que deseaba mi muerte. A las 6 de la mañana hice algo que nunca había hecho antes. Tomé el teléfono y bloqueé el número de Jimena. Luego bloqueé el de Rafael. A continuación, todos los números asociados a la familia de ella. Fue un gesto pequeño, pero simbólicamente poderoso. Mi primer acto de autopreservación en 4 décadas. Tomé un baño largo. Me puse mi mejor conjunto, un traje de chaqueta que rara vez usaba para economizar, y salí de casa con un propósito definido que no involucraba a mi hija por primera vez en años. Primera parada, el banco. El mismo banco donde Jimena y yo teníamos una cuenta conjunta para emergencias, en la cual yo depositaba regularmente pequeñas sumas para cualquier imprevisto que pudiera surgir en su vida. Una cuenta que en ese momento tenía un saldo de 150.000 euros. Buenos días. Doña Martina, me saludó el director de la sucursal. Señor Mendoza, que me conocía desde hacía años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta número E76 048 413 028 9447. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Está segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable, advirtió, consultando la pantalla de su ordenador. Absolutamente segura, confirmé, firmando los formularios con mano firme. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal. Por favor. Ver esos 150.000 euros regresar a mi propia cuenta me dio una sensación extraña de poder. Un poder que no sentía desde hacía décadas. Era solo el comienzo. Siguiente parada, la oficina de financiación inmobiliaria. Cuando Jimena y Rafael compraron la mansión en La Moraleja, yo no solo di el enganche, sino que también firmé como avalista del préstamo hipotecario. Eso significaba que si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaería sobre mí. Pero también significaba que yo tenía derechos sobre esa propiedad. Doña Martina me recibió con una sonrisa, la oficial de préstamos. Señora Torres, ¿qué la trae por aquí hoy? Quiero revisar los términos del contrato de financiación donde aparezco como avalista, expliqué. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones. Mientras ella buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Jimena había llorado de emoción. Gracias, mamá. Eres nuestro ángel de la guarda. Te quiero tanto, había dicho, abrazándome con fuerza. Rafael también había agradecido profusamente, asegurando que nunca retrasarían un pago. Aquí está toda la documentación, dijo la señora Torres, colocando una carpeta gruesa frente a mí. Como avalista, usted es responsable de los pagos si los titulares primarios no pueden hacerlos. Pero usted también tiene el derecho de reclamar la propiedad si cree que los deudores no serán capaces de cumplir sus obligaciones. Exacto, respondí, examinando cuidadosamente cada página. ¿Cuáles serían los siguientes pasos si decidiera ejercer mis derechos como avalista? Necesitaría demostrar que hay riesgo de incumplimiento o que ya ha habido retrasos significativos, explicó. Lo que la señora Torres no sabía, y lo que Jimena inconscientemente me había revelado la semana anterior, era que Rafael había perdido recientemente una suma sustancial en una inversión fallida y que habían atrasado el último pago de la hipoteca. Una información que ella compartió casualmente, probablemente esperando que yo ofreciera ayuda como siempre hacía. Perfecto, murmuré, recogiendo copias de todos los documentos importantes. ¿Y si quisiera iniciar ese proceso? La señora Torres me miró con curiosidad, pero mantuvo el profesionalismo. Puedo agendar una reunión con nuestro departamento legal. Si lo desea, por favor, hágalo. Cuando salí de la oficina, sentí una ligereza extraña, como si estuviera flotando sobre las calientes aceras madrileñas. Durante 40 años había vivido para Jimena, había sacrificado mis propios sueños, mi dinero, mi tiempo, mi salud, todo para darle a ella la vida que siempre quiso, y el resultado, ella deseaba mi muerte como regalo de cumpleaños. Mi siguiente parada fue un lugar que no visitaba desde hacía años, la agencia de viajes Nuevos Horizontes, especializada en programas para personas mayores. Había guardado un folleto suyo por años, soñando secretamente con posibilidades que siempre parecían fuera de mi alcance. Buenos días, me saludó una joven asesora llamada Carmen. ¿En qué puedo ayudarla? Vi su programa sobre jubilados en otras ciudades, respondí,
Sentándome cómodamente en la silla frente a su escritorio, me gustaría información completa sobre cómo una mujer de 68 años puede comenzar una nueva vida en Valencia. Valencia, sonrió Carmen. Una elección excelente. Ciudad costera, clima mediterráneo, excelente gastronomía, buenas comunicaciones y un coste de vida más asequible que Madrid. Durante la siguiente hora, Carmen me mostró opciones de apartamentos para alquilar cerca de la playa de las Arenas. Me explicó sobre los servicios sanitarios disponibles, las actividades culturales, los grupos sociales para personas mayores y los trámites necesarios para el traslado. Sound. Muchas personas de su edad están haciendo lo mismo. Doña Martina comentó mientras me entregaba un dossier completo, buscando una segunda oportunidad, un nuevo capítulo en sus vidas. Una segunda oportunidad, un nuevo capítulo. Las palabras resonaron dentro de mí, despertando posibilidades que había olvidado que existían. Al salir de la agencia, tenía una idea clara: desaparecer de la vida de Jimena, tal como ella había pedido, no para darle gusto, sino para finalmente darme gusto a mí misma. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de dolor, determinación y algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Era como si hubiera despertado de un largo trance donde vivía solo para satisfacer los caprichos de mi hija. Y ahora, finalmente, estaba viviendo para mí misma. El martes mi teléfono sonó insistentemente. Era un número desconocido, pero sabía que era Jimena llamando desde otro teléfono. Ignoré la llamada. Me llamó 5 veces más, dejando mensajes cada vez más irritados. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? Mamá, los gemelos tienen una presentación en el colegio el jueves y necesitamos que te quedes con ellos después. Mamá, estoy empezando a preocuparme. La ironía no se me escapó. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños estaba ahora preocupada porque yo no contestaba sus llamadas, no porque me echara de menos o se preocupara por mi bienestar, sino porque me necesitaba para algo. El miércoles recibí la visita de mi vecina y amiga de toda la vida, Isabel Morales, una mujer de 66 años que había presenciado silenciosamente todos mis sacrificios por Jimena a lo largo de las décadas. Martina dijo, sentada en mi sala con una taza de café: «Te ves diferente. ¿Ha pasado algo?» Le conté todo, cada palabra dolorosa del cumpleaños de Jimena, cada detalle de los planes que estaba haciendo. Isabel escuchó en silencio, sus ojos llenándose gradualmente de lágrimas. «Dios mío», Martina murmuró cuando terminé. «No puedo creer que Jimena te dijera algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella». «La parte más dolorosa es que lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo», expliqué. «Como si yo fuera solo un estorbo en su vida que necesitaba ser eliminado». «¿Y de verdad te vas a Valencia?» «Sí», respondí firmemente. «Ya reservé el apartamento. Me voy la próxima semana». Isabel sostuvo mis manos con gentileza. «Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Jimena hizo es imperdonable». Bajé la voz. «Hay algo más. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy especial». Le expliqué mi plan completo. Quería que Jimena creyera que yo había desaparecido completamente o incluso que había muerto al menos por un tiempo. Isabel sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y la carta de despedida que dejaría. «Es brillante», murmuró Isabel con una sonrisa cómplice. «Esa niña ingrata finalmente va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Por supuesto. De hecho, creo que es exactamente lo que Jimena necesita para reaccionar». Esa noche trabajé en la carta más importante de mi vida, la carta que lo cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. «Mi querida Jimena, me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida y he decidido conceder tu deseo. Cuando leas esta carta, ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debí haber vivido hace décadas. En lugar de sacrificarlo todo por ti, no escribo estas líneas con resentimiento, sino con una claridad que nunca antes había tenido. Durante 40 años,
Cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar, en tu felicidad, en tu futuro. Y ahora me doy cuenta de que, en el proceso, olvidé pensar en mí misma. Adjunto encontrarás un documento detallado de cada céntimo que he invertido en ti 2.153.000 euros a lo largo de 4 décadas. No lo hago para que me lo devuelvas, sé que no podrías aunque quisieras, sino para que entiendas la magnitud de lo que has dado por sentado. Continué escribiendo por horas, documentando cada euro que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga, era educativa. Quería que ella entendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que firmé esta semana, el cambio del testamento, la cancelación de tu plan de seguro médico complementario que yo pagaba, la notificación de que como avalista de tu hipoteca he decidido ejercer mis derechos debido a vuestra reciente inestabilidad financiera, y el cierre de todos los beneficios económicos que recibías de mí. Tu vida será mucho más fácil sin mí, pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. A pesar de todo, siempre serás mi hija y siempre te querré. Quizás algún día entiendas que el verdadero regalo no es que yo desaparezca de tu vida, sino todas las veces que aparecí en ella cuando me necesitabas, sin condiciones ni expectativas. Martina. Era una carta de 18 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que cambiaría en su vida ahora que yo había desaparecido. Exactamente como ella quería. El jueves, mientras guardaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí otra llamada de un número desconocido. De nuevo, no contesté. Unos minutos después, llegó un mensaje. Mamá, por favor, llámame. Algo ha pasado. Necesitamos tu ayuda. El banco nos llamó para una reunión de emergencia mañana sobre la hipoteca. Por favor, llámame tan pronto como escuches este mensaje. Así que era eso. El banco ya se había puesto en contacto con ella sobre mi solicitud de revisión del contrato. La realidad comenzaba a imponerse. El viernes, Rafael apareció en mi puerta. Parecía exhausto y desesperado, con profundas ojeras y la barba sin afeitar. Una imagen muy diferente del hombre siempre elegante y confiado que conocía. Martina dijo con voz suplicante: Jimena me contó lo que pasó entre ustedes dos. Sé que lo que dijo fue terrible, incluso imperdonable, pero por favor no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacer qué? Pregunté, fingiendo inocencia. El banco nos dijo que estás iniciando un proceso para quedarte con la casa debido a retrasos en la hipoteca. Ah, eso respondí calmadamente. Sí, he decidido ejercer mis derechos como avalista. Después de todo, ustedes han retrasado 2 pagos consecutivos. Por favor, Martina, fue solo porque tuve algunos problemas con inversiones, pero lo voy a resolver todo. Te lo prometo. Era fascinante. Cuando Jimena quería deshacerse de mí, yo era un estorbo. Pero cuando se dieron cuenta de que yo controlaba las riendas financieras que mantenían su lujoso estilo de vida, de repente yo era importante de nuevo. Rafael, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ella ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Martina, ¿sabes cómo es Jimena cuando está enfadada? No quiso decir eso. No lo quiso decir. Repetí lentamente. Sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. Rafael bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumento para defender lo indefendible. Por favor, insistió. Dame una oportunidad de arreglar esto. Hablaré con Jimena. Haré que entienda lo equivocada que está. Es demasiado tarde, respondí, cerrando lentamente la puerta. Dales un beso a mis nietos de mi parte. El sábado fue mi último día en Madrid, la ciudad donde había pasado toda mi vida. Caminé por los lugares que habían sido importantes para mí, la Universidad Complutense donde di clases por 38 años, el retiro donde llevaba a Jimena de niña, la Almudena donde me casé con Antonio. Fue mi despedida silenciosa de una vida que había vivido completamente para los demás. El domingo comenzaría una vida que finalmente viviría para mí misma. En la mañana del domingo,
Isabel tocó a mi puerta como habíamos acordado. Trajo café fresco y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó guiñándome un ojo. Más que lista, respondí, llevando mis 2 maletas a la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento? Aquí están, dijo ella, mostrando el juego de llaves que le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Jimena y todos los documentos que vas a dejar. Habíamos planeado todo meticulosamente. Isabel esperaría hasta el martes para ir al apartamento de Jimena y entregarle los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y se había preocupado por mi desaparición. Recuerda, le indiqué mientras esperábamos el taxi. Tienes que parecer genuinamente preocupada. Dile que no contesté el teléfono por 2 días, que tocaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia encontraste el apartamento vacío y la carta. No te preocupes, Martina. Fui profesora de teatro aficionado durante 20 años. Será la actuación de mi vida, aseguró Isabel con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras el conductor cargaba mis maletas, di una última mirada a mi apartamento. Había vivido allí por 15 años, pero extrañamente no sentía nostalgia. Era como si finalmente me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. ¿A la estación de Atocha?, preguntó el taxista. A la estación de Atocha, confirmé, y sentí como si esas palabras marcaran el inicio de mi nueva existencia. El viaje en tren AVE a Valencia fue breve y tranquilo. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedir favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no experimentaba desde antes de convertirme en madre. Durante el viaje de apenas 1 hora y media, escribí en mi diario todo lo que había sucedido en la última semana, cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había traído a ese momento suspendido entre mi pasado de abnegación y mi futuro de autodescubrimiento. Esta es la primera vez en 40 años, escribí, que hago algo completamente para mí misma, sin calcular cómo eso beneficiará a Jimena. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Llegué a Valencia en la mañana del domingo. Un representante de la agencia inmobiliaria me estaba esperando en la estación con un cartel con mi nombre. Era un hombre joven y amable llamado David, que hablaba con el característico acento valenciano, suave y melódico. Señora Vega, me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a Valencia. Espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí, y por primera vez en semanas, mi sonrisa era completamente auténtica. David me llevó a un pequeño pero encantador apartamento amueblado en el barrio del Cabañal, a pocos minutos de la playa, que la agencia había alquilado por 1 mes, mientras yo decidía si quería quedarme permanentemente. Era un 2.º piso en un edificio tradicional valenciano, con azulejos coloridos y balcones floridos. Desde mi ventana podía ver un pedazo de mar azul brillando bajo el sol Mediterráneo. Aquí tiene toda la información sobre la ciudad, dijo David entregándome una carpeta gruesa. Restaurantes recomendados, actividades culturales, grupos sociales para expatriados, clases de valenciano, contactos médicos en caso de que los necesite. También agendé una reunión con un asesor financiero para el miércoles para ayudarla con el papeleo si decide quedarse permanentemente. Esa tarde, después de un corto descanso, hice algo que no hacía en años. Salí a pasear sin un destino definido, sin horarios, sin compromisos, sin nadie esperando que yo resolviera sus problemas. Caminé por las calles estrechas y coloridas del Cabañal, maravillada con la arquitectura modernista, los pequeños cafés en las esquinas, las tiendas de artesanía. Me senté en una terraza frente a la playa y pedí una horchata y fartons, ese dulce típico valenciano. Comí lentamente, saboreando cada bocado, observando a las gaviotas, a los turistas, a los lugareños. Una sensación extraña comenzó a formarse en mi pecho. No era tristeza, no era culpa, era paz. Mientras caminaba de regreso al apartamento al final de la tarde, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Jimena solo en los últimos 5 años. Entre el enganche de la casa, los pagos de la clínica de estética, el coche, los colegios de los gemelos, las emergencias constantes, habían sido por lo menos 1.200.000 euros.
dinero que yo podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para realizar los sueños que había pospuesto por décadas. En cambio, se lo di todo a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia un estorbo. A las 8 de la noche, calculé que serían las 8 de la noche en Madrid. Isabel se estaría preparando para ejecutar la segunda parte de nuestro plan el martes. Me senté en el pequeño balcón de mi apartamento temporal bebiendo una copa de vino blanco valenciano y esperé. Sabía que en unos días mi teléfono comenzaría a sonar desesperadamente. Jimena finalmente entendería lo que significaba realmente perderme. Lo que Jimena nunca imaginó es que sus crueles palabras serían el catalizador que me liberaría de décadas de manipulación y autosacrificio. Al desear mi muerte, paradójicamente, me había dado nueva vida, por primera vez en 4 décadas. Yo, Martina Vega, no era la madre abnegada, la proveedora inagotable, el soporte emocional y financiero de todos. Era simplemente una mujer de 68 años, lista para descubrir quién era realmente. Libre de expectativas ajenas. Era aterrador. Sí, pero también era el mejor regalo que jamás había recibido. Y había sido, irónicamente, un regalo de mi propia hija. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido alguna situación similar? Comenta más abajo y comparte tu experiencia. Al tercer día de mi estancia en Valencia, el apartamento junto al mar ya empezaba a sentirse como un refugio. Es ahí los sonidos del barrio del Cabañal, las conversaciones matutinas de los vecinos, el distante murmullo de las olas, el ocasional paso del tranvía formaban una nueva sinfonía cotidiana que reemplazaba el ruido familiar de Madrid. Aquel martes por la tarde, mientras observaba a los pescadores locales regresar con sus barcas, calculé que Isabel estaría llegando al apartamento de Jimena en ese preciso momento. Me la imaginé perfectamente caracterizada como la vecina preocupada, con la carta y los documentos en mano, interpretando el papel que habíamos ensayado. La imagen me provocó una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Mi teléfono, que había permanecido en silencio durante 3 días, vibró repentinamente en la mesa. Era un mensaje de Isabel. Misión cumplida. Escena digna de un Goya. Deberías haber visto su cara cuando leyó las primeras líneas de la carta. Te llamo esta noche con detalles. Me senté en el pequeño balcón, observando el sol ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. ¿Cómo estaría reaccionando Jimena en este momento? ¿Estaría furiosa, preocupada, arrepentida o simplemente calculando las pérdidas económicas que mi ausencia representaba? A la medianoche, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente, número desconocido, pero sabía perfectamente quién era. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente sonó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. En el 5.º intento, contra mi mejor juicio, contesté. Mamá, gritó Jimena, su voz ahogada por el llanto. ¿Dónde estás? Isabel apareció en casa con una carta tuya. Dijo que desapareciste. ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta ola? Jimena, respondí con calma, observando las luces de la ciudad costera mientras hablaba. ¿Ya leíste la carta? Sí, la leí. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar, lejos de ti, como deseaste. Pero yo no quería eso. Yo no quería que de verdad te fueras. Solo estaba enfadada, frustrada. Ahí estaba. La táctica típica de Jimena: minimizar el daño que había causado, hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. ¿No lo quisiste decir cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que me muriera?, pregunté. Porque sonaste bastante convincente. ¿Fue solo? Yo solo estaba estresada. Rafael perdió dinero en una inversión. Los niños están dando problemas en el colegio. La clínica no está yendo bien. No debí haberme desquitado contigo. Tienes razón. No debiste. Pero ya está hecho, y las palabras no pueden ser retiradas. Pero mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Te necesito. Qué interesante era esto. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta detallando todos los beneficios financieros que había perdido, ahora que sabía que podría perder la casa, ahora que entendía que tendría que pagar por su propio seguro médico complementario
y encontrar quién cuidara de los gemelos cuando quisiera salir. ¿Me necesitas a mí o a mi dinero?, pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te necesito a ti, murmuró finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Jimena, durante 40 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando finalmente necesité sentir que me amabas y valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta. Esas palabras me partieron el corazón de una manera que jamás podré reparar. Lo siento mucho, mamá, lo siento mucho. De verdad, las disculpas no son suficientes. Jimena, el daño está hecho. ¿Y sabes algo? Tal vez fue lo mejor que pudiste haberme dicho, porque finalmente me abrió los ojos y me hizo entender que he vivido toda mi vida de manera equivocada. ¿A qué te refieres? Me refiero a que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí misma. Y eso es maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime, imploró Jimena, su voz ahogada por las lágrimas. Los gemelos están preguntando por la abuela. No entienden por qué desapareciste. Era fascinante cómo ahora que yo no estaba disponible, mis nietos de repente me echaban de menos. Durante todos estos años, cuando yo cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Jimena iba de compras, era solo lo que se esperaba de mí. Pero ahora que yo me había ido, mi ausencia se sentía. Los niños estarán bien, respondí mirando las estrellas sobre Valencia. Son resilientes. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras dolorosas pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. Y si algo te pasa, si te enfermas, ¿cómo vamos a saberlo? Ahora le preocupaba mi bienestar. Qué conveniente, Jimena. En los últimos 3 años tuve 2 episodios de presión alta que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Eso no es verdad, protestó débilmente. Es verdad. La primera vez te llamé desde urgencias. Dijiste que no podías venir porque tenías una fiesta en casa de una amiga. La segunda vez era el cumpleaños de Rafael y estabais celebrando. El silencio al otro lado de la línea confirmó que ella recordaba perfectamente cada ocasión. Yo pensé que no era serio, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti, pero mis cheques sí lo eran. No es sobre el dinero, gritó Jimena. Es sobre ti. Te echo de menos, mamá. ¿Me echas de menos a mí o echas de menos tener a alguien disponible las 24 horas del día para resolver tus problemas? Colgué sin esperar una respuesta. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo silencié por completo. Necesitaba paz para disfrutar mi primera semana de libertad en una nueva ciudad. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante, no solo de Valencia, sino de mí misma. Había partes de mi personalidad, intereses y deseos que se habían quedado dormidos por décadas mientras yo vivía en función de Jimena. Ahora se despertaban uno por uno, como flores después de una larga sequía. Descubrí que me encantaba la arquitectura modernista y podía pasar horas admirando los detalles del Mercado Central o la Estación del Norte. Me di cuenta de que tenía un talento natural para los idiomas y que el valenciano, con sus similitudes al castellano, no era tan difícil como imaginaba. Redescubrí mi amor por las matemáticas, algo que había enseñado por años, pero que hacía mucho tiempo no practicaba por placer. Pero no todo era fácil. Las primeras noches en Valencia fueron difíciles. El apartamento, aunque acogedor, se sentía extrañamente vacío. Echaba de menos los sonidos familiares de mi barrio madrileño. Me despertaba sobresaltada, momentáneamente confundida sobre dónde estaba, y a veces, en la quietud de la madrugada, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. También estaban los aspectos prácticos de comenzar de nuevo a los 68 años. Tuve que aprender a navegar por una ciudad desconocida, entender el funcionamiento del transporte público, encontrar un médico de confianza, descifrar dónde hacer las compras más económicas. Todo eso sin el sistema de apoyo familiar y social que había construido durante décadas en Madrid. Y luego estaba la soledad. Una cosa era estar sola por elección,
disfrutando de la libertad recién descubierta. Otra muy diferente era sentarse sola en un café, viendo a parejas y familias a mi alrededor, preguntándome si algún día tendría de nuevo personas cercanas en mi vida. El miércoles tuve mi reunión con el asesor financiero español. Era un hombre mayor llamado señor Ferrer, que me ayudó a entender todas mis opciones para la residencia permanente en Valencia. Con sus ahorros actuales y su pensión, puede vivir cómodamente aquí por muchos años, explicó. Después de revisar minuciosamente mi situación, Valencia tiene excelentes programas de salud para jubilados y la calidad de vida es excepcional por un coste mucho menor que Madrid. Por primera vez en años hablé abiertamente sobre mis finanzas sin preocuparme por ahorrar dinero para las emergencias de Jimena. Era liberador calcular mis gastos basados únicamente en mis propias necesidades y deseos. Usted también puede invertir parte de sus ahorros aquí en Valencia, continuó el señor Ferrer. Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años podría aumentar significativamente su patrimonio si invierte con sabiduría. ¿Aumentar mi patrimonio? ¿Cuántas veces tuve esa oportunidad? Pero siempre preferí gastar el dinero en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya, añadió el asesor con una sonrisa comprensiva. Personas mayores que vinieron a Valencia buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. Usted no está sola en esta experiencia. Esa información me confortó profundamente. No era la única madre que había sido manipulada y desechada por hijos ingratos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad en lugar de las demandas tóxicas de sus familias. El viernes recibí una llamada de Isabel. Martina, ¿cómo estás? Su voz sonaba animada. ¿Qué tal la nueva vida de Valenciana? Estoy adaptándome, respondí honestamente. Hay días buenos y días difíciles. Pero en general, creo que tomé la decisión correcta. ¿Qué pasa por Madrid? No vas a creer lo que está sucediendo, dijo Isabel bajando la voz, como si alguien pudiera escucharla. Jimena ha venido a mi apartamento 3 veces esta semana. La primera vez estaba histérica, exigiendo saber dónde estabas. Luego regresó más calmada, casi suplicando información. Y hoy ha aparecido completamente desesperada. ¿Qué le has dicho? Exactamente lo que acordamos, que no sé dónde estás. Que tu carta sonaba como una despedida definitiva, y que lo que me dijo sobre desearte muerta me pareció imperdonable. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta de que incluso los vecinos sabían lo cruel que había sido contigo. ¿Mencionó algo sobre los problemas financieros? Sí, dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco está presionando, que Rafael no puede resolver la situación y que los niños necesitan cosas para el colegio que ellos no pueden pagar. Básicamente se dio cuenta de todo lo que hacías por ellos ahora que lo perdió. Era exactamente lo que esperaba. Ella no me extrañaba como persona. Extrañaba mi función como proveedora financiera y solucionadora de problemas. Isabel, le pedí, cuando alguien pregunte por mí, especialmente Jimena, quiero que digas que estoy muerta para ellos, porque en cierto modo es verdad. La Martina que constantemente se sacrificaba por una hija ingrata realmente murió en su cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, respondió Isabel. ¿Y sabes algo? Creo que es la mejor muerte que pudiste haber elegido. Una semana después de mi llegada a Valencia, me inscribí en clases de valenciano 3 veces por semana en un centro cultural local. Era un grupo pequeño, mayoritariamente extranjeros jubilados, un matrimonio alemán, una mujer británica, 2 franceses y yo. La profesora, una joven llamada Carla, tenía una paciencia infinita con nuestros errores y un entusiasmo contagioso por su lengua materna. El primer día, cuando llegó el momento de las presentaciones, me quedé momentáneamente paralizada. ¿Quién era yo ahora? ¿Cómo me definía sin la etiqueta de madre de Jimena que había llevado durante 4 décadas? Me llamo Martina, dije finalmente. Soy profesora de matemáticas jubilada. Me mudé a Valencia hace poco para... Dudé un segundo para empezar de nuevo. Era la primera vez que me presentaba sin mencionar a mi hija o mis nietos. Era extraño, pero también refrescante, como quitarse un pesado abrigo después de un largo invierno. En la segunda semana de clases, la profesora nos pidió que habláramos sobre nuestras familias en valenciano. Los demás estudiantes mostraron orgullosos fotos de sus hijos y nietos. Cuando llegó mi turno,
Sentí un nudo en la garganta. Debía mentir, inventarme una historia o contar la verdad, por dolorosa que fuera. No tengo familia, dije en mi rudimentario valenciano. No tengo familia. Carla, la profesora, me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Voleu hablar sobre Aixó?, preguntó suavemente. ¿Quieres hablar de ello? No respondí con firmeza. Ara estic aprenent a viure per a mi mateixa. Ahora estoy aprendiendo a vivir para mí misma. Esa tarde, mientras regresaba caminando a mi apartamento, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Abuela, somos Lucas y Sofía. Estamos usando el móvil de papá sin que se entere. Te echamos mucho de menos. Mamá está muy triste todo el tiempo. Dice que te has ido muy lejos. ¿Cuándo vas a volver? Te queremos. El mensaje me golpeó como una ola inesperada. Mis nietos, los gemelos, la única parte verdaderamente inocente en toda esta situación. Ellos no tenían la culpa de la crueldad de su madre o la complacencia de su padre. No merecían perder a su abuela de un día para otro. Con dedos temblorosos, respondí: mis queridos Lucas y Sofía, la abuela os quiere muchísimo y siempre os querrá. Estoy bien, no os preocupéis por mí. A veces los adultos necesitamos tiempo y espacio para resolver nuestros problemas. Sed buenos y estudiad mucho. Os llevo en mi corazón siempre. Dudé antes de enviar el mensaje. ¿Estaba haciendo lo correcto al mantener contacto con ellos? ¿O debería cortar toda comunicación? Como había decidido hacer con Jimena, finalmente presioné enviar. Ellos merecían al menos saber que su abuela estaba viva y los amaba, sin importar lo que hubiera ocurrido con su madre. Esa noche lloré por primera vez desde que llegué a Valencia. Lloré por los niños que extrañaba, por los años perdidos, por la familia que pudo haber sido y no fue. Pero no lloré por Jimena ni por mi decisión de alejarme. Algunas lágrimas eran de duelo, otras de liberación. Al día siguiente, mientras exploraba el jardín del Turia, ese maravilloso parque que recorre Valencia por el antiguo cauce del río, noté un cartel que anunciaba clases gratuitas de pintura para personas mayores en un centro comunitario cercano. Sin pensarlo demasiado, anoté la dirección y decidí asistir a la próxima sesión. El centro comunitario era un edificio sencillo, pero luminoso. Una docena de personas, todas mayores de 60 años, estaban ya instaladas frente a caballetes cuando llegué. La profesora, una mujer de mediana edad llamada Elena, me recibió con una calidez que me hizo sentir inmediatamente bienvenida. Nunca he pintado antes, confesé mientras me mostraba dónde sentarme. No sé si tengo algún talento para esto. Todos tenemos algún talento escondido, respondió Elena sonriendo. A veces solo necesitamos la oportunidad de descubrirlo. Me senté frente a un lienzo en blanco, con un pincel en la mano y una paleta de colores brillantes a mi lado. No tenía idea de qué pintar o cómo empezar. Mi mente, acostumbrada a la precisión y lógica de las matemáticas, se sentía perdida ante la libertad creativa. No pienses demasiado, me aconsejó Elena, notando mi indecisión. Deja que el color te guíe. Pinta lo que sientes, no lo que ves. Con movimientos tímidos al principio, luego más seguros. Comencé a cubrir el lienzo con pinceladas de azul profundo, violeta y dorado. No estaba pintando nada reconocible. Solo emociones: la tristeza de la separación, la ira por el rechazo, pero también la esperanza de un nuevo amanecer. Cuando la clase terminó 2 horas después, miré mi obra con sorpresa. Era abstracta, caótica en partes, armoniosa en otras, pero indiscutiblemente poderosa. Elena se detuvo detrás de mí. Tienes un don natural para expresar emociones a través del color, comentó. Estudiando mi pintura, hay mucho dolor aquí, pero también mucha fuerza. No sabía que podía hacer algo así, admití, sorprendida por mis propias capacidades. A veces necesitamos perder algo para encontrar otra cosa, dijo Elena sabiamente. Las puertas no solo se cierran, también se abren. Salí del centro comunitario con mi pintura bajo el brazo y una extraña sensación de logro. Por primera vez en décadas, había creado algo solo para mí, sin pensar en cómo beneficiaría a Jimena o a los gemelos. Era un pequeño acto de autoafirmación, pero se sentía enormemente significativo. Durante las semanas siguientes, una rutina comenzó a formarse en mi nueva vida. Por las mañanas asistía a mis clases de valenciano,
Las tardes las dedicaba a explorar diferentes barrios de la ciudad o a pintar en el centro comunitario. Los fines de semana visitaba mercados locales, museos o simplemente paseaba por la playa. Poco a poco, comencé a hacer amistades. Victoria, la mujer británica de mi clase de valenciano, me invitó a tomar café después de clase. Compartimos historias de nuestras vidas anteriores. Ella había dejado Londres después de un doloroso divorcio, buscando sol y un nuevo comienzo. Roberto, un jubilado valenciano que frecuentaba el mismo café que yo cada mañana, comenzó a guardarme el periódico y a recomendarme lugares poco conocidos para visitar. Y en las clases de pintura, formé un vínculo especial con Pilar, una viuda de 72 años cuya historia resonaba con la mía. Había cortado relación con su hijo después de años de manipulación emocional y explotación financiera. Nunca es fácil alejarse de un hijo, me dijo un día mientras caminábamos juntas por la playa de la Malvarrosa. La sociedad nos hace sentir monstruosas por elegir nuestra propia felicidad sobre el sacrificio maternal eterno. Pero a veces es la única manera de sobrevivir. Con cada nueva conexión, con cada nuevo descubrimiento, la ausencia de Jimena se hacía menos dolorosa. No la había olvidado, eso sería imposible, pero su rechazo ya no definía mi existencia. Una tarde, mientras exploraba una pequeña librería en el barrio del Carmen, encontré un diario encuadernado en piel azul. Lo compré por impulso y esa noche comencé a escribir en él. No eran solo memorias o reflexiones, era un análisis profundo de mi relación con Jimena, de los patrones de manipulación que había permitido durante décadas, de las señales de advertencia que había ignorado. Escribir se convirtió en una forma de terapia, un modo de procesar el dolor y la traición, pero también de reconocer mi propia responsabilidad en la dinámica tóxica que había existido entre nosotras. Yo había sido cómplice de mi propia explotación, renunciando a mi poder y autonomía en nombre del amor maternal. Una mañana, casi un mes después de mi llegada a Valencia, recibí una llamada que me dejó helada. Era del consulado español. Señora Vega, preguntó una voz oficial. Soy Carmen López del Consulado General de España. Necesitamos que venga a nuestras oficinas lo antes posible para un asunto relacionado con su hija. Jimena Álvarez Vega. ¿Qué ha sucedido?, pregunté, temiendo lo peor. ¿Le ha pasado algo a mi hija? No, señora Vega. Su hija está bien, pero ha presentado una denuncia formal alegando que usted podría estar sufriendo de demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras que la ponen en riesgo. Mi sangre se heló. Una denuncia. Jimena había llegado al extremo de involucrar a las autoridades, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señorita López, respondí con voz firme. No sufro de demencia ni deterioro cognitivo. Estoy viviendo en Valencia por mi propia elección, en un apartamento cómodo, con excelentes cuidados médicos y en perfecta salud mental. Las alegaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su posición, señora Vega, pero necesitamos verificar su bienestar, insistió la funcionaria. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través de nuestras oficinas en Valencia? Por supuesto, respondí sin dudar. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecta salud mental y que mis decisiones fueron tomadas con total lucidez. Después de coordinar los detalles para la evaluación, colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Jimena había cruzado una línea sin retorno. No solo había deseado mi muerte, sino que ahora intentaba destruir mi credibilidad mental para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Inmediatamente llamé a mi abogado en Madrid, señor Vargas, que me había ayudado con todos los trámites legales antes de mi partida. Señora Vega me saludó con preocupación. Me alegro de escuchar su voz. Tuve una semana muy interesante con su hija, me imagino. Acabo de hablar con el consulado. Jimena me está acusando de tener demencia. Eso no es todo, suspiró el señor Vargas. También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que usted hizo antes de partir. Está alegando que usted no estaba en su sano juicio cuando los firmó. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no tiene una base legal sólida. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde usted claramente demuestra total lucidez. Además,
El hecho de que planeó meticulosamente su partida y está viviendo independientemente en Valencia contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Qué más está haciendo?, pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Intentó tener acceso a sus cuentas bancarias, alegando preocupación por su bienestar. También quería interrumpir el proceso de reclamación de la casa, pero como todo está legalmente respaldado, y ella misma firmó documentos reconociendo problemas financieros recientes, no tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Jimena para recuperar los beneficios financieros que había perdido. Señor Vargas, quiero que prepare una demanda por difamación contra mí y las falsas alegaciones sobre mi estado mental pueden afectar mi reputación y mis derechos legales. Será un placer, respondió con satisfacción. Después de ver cómo la trató, creo que es hora de que se enfrente a las consecuencias legales de sus acciones. 2 días después comparecí en el consulado español en Valencia para las evaluaciones médicas y psicológicas. El médico designado, Dr. Campos, era un hombre experimentado que inmediatamente comprendió la situación. Señora Vega, me dijo después de una exhaustiva evaluación de 3 horas, no solo está en perfecta salud mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y valentía admirables. Su hija está claramente intentando manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. Esto será documentado oficialmente. ¿Enviará un informe al consulado?, pregunté. Absolutamente. Enviaré un informe detallado explicando que las alegaciones son infundadas y que usted está viviendo una vida independiente y saludable en Valencia. Esa misma tarde recibí una llamada de la funcionaria consular. Señora Vega, recibimos el informe médico. Es evidente que las alegaciones de su hija no tienen fundamento. Vamos a cerrar el caso y notificar a Jimena de que sus quejas han sido consideradas infundadas. Gracias, respondí. ¿Esto quedará registrado de alguna manera? Sí. Se documentará que ella hizo una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar, lo que puede tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Jimena no solo había fracasado en su intento de invalidar mis decisiones, sino que ahora tenía un registro oficial de haber hecho denuncias falsas. Esa noche decidí hacer algo que había pospuesto: escribir un relato detallado de mi experiencia, no para Jimena, sino para otras mujeres que pudieran estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por hijos adultos. Escribí durante 4 horas, documentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había dado para reivindicar mi dignidad y mi vida. Titulé el texto «Cuando el amor materno se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 68 años». Mientras escribía, me di cuenta de un patrón que se repetía en mi relación con Jimena, la forma en que ella alternaba entre despreciarme y necesitarme, dependiendo de sus necesidades financieras. Cómo cada acto de amor de su parte venía justo antes de una petición económica. Cómo sus raros momentos de gratitud duraban exactamente lo que tardaba el dinero en transferirse a su cuenta. Era doloroso reconocer que había sido manipulada tan hábilmente durante décadas. Pero también era liberador finalmente ver la verdad sin filtros emocionales. Al día siguiente, durante mi clase de pintura, Elena anunció que en 2 semanas habría una pequeña exposición de las obras de los estudiantes en el centro comunitario. Cada uno debía presentar su mejor trabajo. No creo que esté lista para exponer, le dije después de la clase. Apenas llevo 1 mes pintando. A veces las emociones más auténticas salen cuando somos principiantes. Antes de que las reglas y técnicas nos limiten, respondió Elena. Tus pinturas tienen una fuerza emocional que muchos artistas experimentados envidiarían. Deberías compartir eso con los demás. Dudé, pero finalmente acepté. Elegí una pintura que había creado la semana anterior, un paisaje abstracto, donde tonos de azul y verde se mezclaban con pinceladas doradas, representando mi viaje desde la oscuridad hacia la luz. La titulé simplemente Renacimiento, el día de la exposición. Victoria y Pilar vinieron a apoyarme, también Roberto, que sorprendentemente trajo a 2 amigos suyos. Mientras observaba a estos casi desconocidos admirar mi obra, sentí una oleada de orgullo que no había experimentado en años. Había creado algo valioso por mí misma. Algo que no tenía nada que ver con mi rol como madre o abuela.
Una mujer de unos 50 años se detuvo especialmente mucho tiempo frente a mi pintura. Es extraordinaria, me dijo cuando me acerqué. Capta perfectamente la sensación de emerger de un periodo oscuro hacia algo nuevo. ¿Eres artista profesional? No reí suavemente. Soy matemática jubilada. Empecé a pintar hace solo un mes. Impresionante, respondió, extendiéndome una tarjeta. Soy Laura Montero. Dirijo una galería pequeña aquí en Valencia. Me encantaría incluir esta obra en una exposición colectiva que estoy organizando sobre nuevos comienzos. Es para artistas que encontraron su vocación después de los 60. Miré la tarjeta sin poder creerlo. Mi pintura en una galería real. Era algo que nunca había imaginado posible. No sé qué decir, balbuceé. Nunca pensé que alguien estaría interesado en mi trabajo. A veces los mejores artistas son aquellos que crean desde la experiencia de vida, no desde la técnica, dijo Laura. Tu pintura cuenta una historia que muchas personas necesitan escuchar. Esa misma noche, sentada en mi pequeño balcón con una copa de vino, reflexioné sobre lo rápido que había cambiado mi vida. Hacía apenas un mes. Yo era solo la madre de Jimena, una proveedora de recursos financieros y soluciones prácticas. Ahora era Martina Vega, estudiante de valenciano, pintora aficionada con una obra seleccionada para una exposición, una mujer redescubriendo su valor más allá de sus roles familiares. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pilar. Mañana hay una reunión del grupo Segundas Oportunidades en el Centro Cívico a las 5. Es un círculo de apoyo para personas mayores que han tenido que establecer límites con familiares abusivos. Creo que te vendría bien. ¿Te animas? Sin dudarlo, respondí que sí. Era hora de encontrar una comunidad de personas que entendieran realmente lo que estaba experimentando. El grupo Segundas Oportunidades se reunía en una sala luminosa del centro cívico. Éramos unas 15 personas, mayoritariamente mujeres entre 60 y 80 años. La facilitadora, una psicóloga llamada Blanca, creó un ambiente seguro donde cada uno podía compartir su historia sin juicios. Escuché testimonios que resonaban profundamente con mi experiencia. Una mujer de 76 años, cuyo hijo la había manipulado para que hipotecara su casa y luego desapareció con el dinero. Un hombre de 80, cuyos hijos lo habían internado en una residencia contra su voluntad para quedarse con su pensión. Una mujer de 65 que había huido a Valencia desde Barcelona para escapar del maltrato psicológico de su hija. Cuando llegó mi turno, compartí brevemente mi historia. Mientras hablaba, noté cabezas asintiendo en reconocimiento. Estas personas entendían, realmente entendían, sin necesidad de explicaciones extensas. Lo más difícil, dije finalmente, es lidiar con la culpa. Una parte de mí sigue creyendo que debería perdonar a mi hija incondicionalmente, que es mi deber como madre soportar cualquier abuso por amor. El amor verdadero no requiere autodestrucción, respondió Blanca con suavidad. Establecer límites saludables no es egoísmo, es supervivencia. Después de la reunión, varias personas se acercaron a hablar conmigo individualmente. Una mujer llamada Sofía Duarte, de 72 años, me invitó a tomar un café. Me contó que había venido a España desde Italia hacía 3 años. Después de una situación dolorosamente similar a la mía, mi hijo y su esposa me trataban como un cajero automático ambulante, explicó mientras bebíamos café en una terraza cercana. Solo me llamaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus coches nuevos o sus caprichos. Cuando decidí imponer límites, me acusaron de ser una madre egoísta y me amenazaron con no dejarme ver a mis nietos. ¿Cómo lo superaste?, pregunté, reconociendo mi propio dolor en sus palabras. Los primeros meses fueron difíciles, confesó Sofía. La culpa me consumió. Pensé que tal vez era realmente egoísta, que una buena madre siempre debe sacrificarse por sus hijos. ¿Y qué cambió tu perspectiva? Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades, o si mis sacrificios constantes me estaban lastimando. A ellos solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor, Martina, es explotación. Las palabras de Sofía resonaron profundamente en mi corazón. Por décadas había confundido manipulación emocional con amor filial, demandas constantes con necesidad genuina. Al final de nuestro café,
Sofía me invitó a unirme a un grupo más pequeño que se reunía quincenalmente mujeres mayores que habían tomado la difícil decisión de priorizar su bienestar por encima de las expectativas familiares tóxicas. Acepté de inmediato. Esa noche, mientras actualizaba mi diario con los acontecimientos del día, me di cuenta de que estaba construyendo lentamente una nueva tribu, una familia elegida basada no en la obligación o la sangre, sino en el respeto mutuo y la comprensión compartida. Era un tipo de conexión que nunca había experimentado antes, libre de las complicadas dinámicas de poder que habían definido mi relación con Jimena, y con esa realización, sentí que otro trozo del peso que había cargado durante décadas se desprendía finalmente de mis hombros. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido alguna situación similar? Comenta más abajo y comparte tu experiencia. 3 meses después de mi llegada a Valencia, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Las clases de valenciano habían dado fruto, y aunque distaba mucho de ser fluida, ya podía mantener conversaciones básicas con los comerciantes locales y mis vecinos. Mi apartamento de alquiler comenzaba a sentirse como un verdadero hogar, decorado con mis propias pinturas y pequeños tesoros encontrados en mercadillos. El grupo Segundas Oportunidades se había convertido en un pilar fundamental de mi nueva existencia. Nos reuníamos 2 veces por semana, compartiendo no solo nuestras historias dolorosas, sino también nuestros pequeños triunfos cotidianos. Celebrábamos cada paso hacia la independencia emocional, cada límite establecido, cada momento de autoafirmación. Una tarde, después de una reunión particularmente emotiva donde había leído en voz alta extractos de mi diario, Blanca, la psicóloga facilitadora, me detuvo cuando todos se marchaban. Martina, lo que escribiste hoy, comenzó. Con una expresión pensativa es extraordinariamente poderoso. La forma en que describes el proceso de manipulación, cómo identificas los patrones de abuso y especialmente cómo detallas el camino hacia la recuperación. Todo esto podría ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones similares. Gracias, respondí, sorprendida por sus palabras. Escribir ha sido terapéutico para mí. Nunca pensé que pudiera interesar a otros. Más que interesar, continuó Blanca, podría ser una herramienta de sanación. Se detuvo un momento, como considerando algo importante. Tengo una amiga editora en una pequeña editorial especializada en bienestar y desarrollo personal. ¿Te importaría si le muestro algunos fragmentos de tu diario? Mi primer instinto fue negarme. Mi diario contenía pensamientos íntimos, vulnerabilidades profundas, confesiones dolorosas. La idea de exponerme así me aterrorizaba. Pero entonces recordé todas las mujeres del grupo, sus historias tan similares a la mía, y cómo habíamos encontrado consuelo en saber que no estábamos solas. Déjame pensarlo, respondí finalmente. Esa noche, sentada en mi balcón bajo el cielo estrellado de Valencia, releí mi diario completo. Había acumulado casi 200 páginas de reflexiones, memorias y análisis de mi relación con Jimena y mi proceso de recuperación. Era crudo, honesto y, me di cuenta, potencialmente valioso para otros. No era eso lo que siempre había hecho como profesora: compartir conocimiento, ofrecer orientación, tender puentes hacia la comprensión. Quizás este era mi nuevo propósito: transformar mi dolor en algo que pudiera iluminar el camino para otros. A la mañana siguiente, llamé a Blanca para decirle que aceptaba su propuesta. Una semana después, estaba sentada en la acogedora oficina de Carmen Robles, editora de Libros del Amanecer, una pequeña pero respetada editorial valenciana. He leído los fragmentos que me envió Blanca, dijo Carmen después de las presentaciones. Son extraordinarios. Martina, hay una autenticidad en tu voz que es imposible de fabricar. Se inclinó hacia adelante, con entusiasmo evidente. Creo que aquí hay un libro importante. No solo para mujeres mayores en situaciones similares, sino para cualquiera que esté luchando por redefinir su identidad después de una pérdida o traición. Un libro, repetí. Atónita, nunca imaginé convertirme en autora a los 68 años. A veces los mejores libros nacen cuando menos los esperamos, sonrió Carmen. Necesitaríamos expandir lo que ya tienes. Organizar el material. Añadir más contexto. Pero el corazón de la obra ya está ahí.
Salí de la reunión con un contrato preliminar y la cabeza dando vueltas. Yo, Martina Vega, la profesora de matemáticas que había vivido en la sombra de su hija durante décadas, estaba a punto de convertirse en escritora. Durante los 2 meses siguientes, trabajé incansablemente en el manuscrito. Cada mañana me despertaba al amanecer y escribía durante horas, detallando meticulosamente mi historia, analizando las dinámicas de poder que había permitido y ofreciendo reflexiones sobre el proceso de recuperación. Carmen me asignó una editora brillante, Lucía Mendoza, que me guiaba con sugerencias precisas y preguntas provocadoras. Profundiza aquí. Explica más esto. ¿Qué sentiste realmente en ese momento? Bajo su dirección experta, mi relato crudo se fue transformando en una narración coherente y poderosa. Titulamos el libro El silencio que grita liberándose del abuso emocional familiar, después de los 60. Fue un proceso doloroso y liberador a partes iguales. Revivir ciertos momentos me dejaba exhausta emocionalmente, pero también sentía como cada palabra escrita era un paso más en mi sanación. Este libro no es solo una denuncia, me dijo Lucía durante nuestra última sesión de edición. Es un mapa para encontrar el camino de regreso a una misma. El día que recibí la primera copia impresa de mi libro, lloré. Era un volumen sencillo pero elegante, con una cubierta azul profundo que mostraba la silueta de una mujer mirando al horizonte. Mi nombre en la portada parecía casi irreal, Martina Vega. Autora. La presentación se organizó en una pequeña librería del centro de Valencia. Para mi sorpresa, el espacio se llenó completamente. Estaban mis amigos del grupo Segundas Oportunidades, mis compañeros de pintura, Victoria y Roberto, Sofía con su grupo de italianos expatriados, y muchas caras desconocidas, personas que habían leído sobre el evento y estaban interesadas en mi historia. Con las piernas temblorosas, leí un fragmento del libro, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Durante 40 años viví convencida de que el amor maternal significaba autoanulación, que ser una buena madre equivalía a convertirse en un cajero automático emocional y financiero sin límites ni condiciones. Confundí el abuso con gratitud, la manipulación con necesidad y el sacrificio extremo con virtud. Pero el amor verdadero hacia los demás y hacia una misma requiere límites saludables. Sin ellos, no es amor, es servidumbre. Y ningún ser humano, por el simple hecho de haber dado a luz, debería condenarse a una vida de servidumbre emocional. El silencio que siguió a mis palabras fue roto por un aplauso contundente. Después, durante la sesión de preguntas, una mujer mayor se levantó con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente. Has puesto palabras a lo que he sentido durante 30 años, pero nunca me atreví a expresar. Para mi absoluta sorpresa, el silencio que grita comenzó a ganar tracción más allá de lo que cualquiera había anticipado. Lo que empezó como un proyecto pequeño para una editorial independiente se convirtió en un fenómeno inesperado. Primero llegaron las reseñas positivas en blogs especializados, luego las invitaciones a programas de radio locales, y finalmente, una entrevista en un programa matinal de televisión nacional. Las cartas empezaron a llegar por docenas, luego por cientos. Mujeres y algunos hombres de toda España y Latinoamérica me escribían para compartir sus historias, para agradecerme haber roto el tabú, para decirme que mi libro les había dado el valor para establecer límites por primera vez en sus vidas. Leí tu libro y finalmente entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 42 años, escribió Dolores de Sevilla. Tu historia me ayudó a entender que el amor verdadero no exige autodestrucción, compartió Teresa de Buenos Aires. Después de leer tu libro, vendí mi casa grande y me mudé a un pequeño apartamento que puedo pagar sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años duermo en paz, relató Manuel de Valladolid. 6 meses después de la publicación, Carmen me llamó con noticias increíbles. El libro se traduciría al italiano, francés y alemán. Además, una productora estaba interesada en los derechos para un posible documental. Es extraordinario, me dijo Carmen, su voz rebosante de entusiasmo. Tu historia ha tocado una fibra sensible en toda Europa. Has dado voz a una generación silenciada. Mientras este torbellino editorial ocurría,
Mi vida personal en Valencia florecía de igual manera. Mi pequeña exposición en la Galería de Laura Montero había sido un éxito modesto pero significativo. Vendí 3 pinturas, y Laura me animó a seguir creando, ofreciéndome un espacio permanente en su galería. Las clases de valenciano habían avanzado hasta el punto de que podía leer novelas sencillas en este idioma y mantener conversaciones complejas. Me había unido a un club de lectura en valenciano, donde debatíamos literatura local contemporánea. Y lo más importante, había formado un círculo de amistades genuinas, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar o hacer por ellos. Celebrábamos cumpleaños juntos, compartíamos comidas los domingos, nos apoyábamos en los momentos difíciles. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una red de apoyo que no se basaba en la obligación familiar, sino en la conexión auténtica. Una mañana de primavera, mientras disfrutaba de mi café en el balcón, recibí una carta que cambiaría todo nuevamente. El sobre tenía un remitente desconocido de Madrid, pero reconocí inmediatamente la letra infantil. Mis nietos, con dedos temblorosos. Abrí el sobre para encontrar una carta escrita a mano en papel de cuaderno escolar. Querida abuela Martina, papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Dijo que mamá te dijo cosas muy crueles y por eso decidiste comenzar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Papá nos mostró tu libro. No entendemos todas las partes porque tiene palabras difíciles, pero entendemos que a veces las personas que deberían quererse se hacen daño. Ahora vivimos en un apartamento pequeño, no en la casa grande. Mamá trabaja muchas horas en la clínica y papá tiene un trabajo nuevo. Van menos a fiestas y compran menos cosas, pero cenan más con nosotros. Cuando seamos mayores, nos gustaría visitarte en Valencia si quieres recibirnos. Te queremos mucho. Lucas y Sofía. La carta incluía dibujos coloridos que habían hecho de mí viviendo junto al mar, pintando en un caballete frente a la playa. Lloré por 1 hora después de leer esa carta, no por tristeza, sino por la comprensión de que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si eso significaba alejarme de personas que amaba. Los niños, con su sabiduría intuitiva, lo entendían mejor que muchos adultos. Decidí responderles inmediatamente. Mis queridos Lucas y Sofía, vuestras palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Os amo profundamente y siempre os amaré sin importar la distancia. Cuando seáis mayores y podáis tomar vuestras propias decisiones, las puertas de mi corazón y de mi casa siempre estarán abiertas para vosotros. Hasta entonces, quiero que sepáis que la abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Guardad ese amor que sentís por mí. Pero también aprended de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir, y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Os amo con todo mi corazón. Abuela Martina. Adjunté a la carta algunas fotografías de mi vida en Valencia, yo pintando en la playa, con mis amigos en una terraza, frente a la catedral. Quería que supieran que estaba bien, que había encontrado un nuevo propósito y felicidad. Esa misma semana recibí un correo electrónico inesperado con un remitente que reconocí de inmediato, Rafael, el marido de Jimena. Martina, vi tu libro en una librería de Madrid. Lo compré y lo leí en una noche. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Jimena dijo fue imperdonable, y la forma en que te trató por años es inaceptable. Fui testigo de cómo te manipuló y te usó, pero nunca tuve el valor de confrontarla porque éramos tan dependientes de tu ayuda financiera. Las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste. Perdimos la casa. Como ya sabrás, nos mudamos a un apartamento modesto en Vallecas. Tuve que encontrar un trabajo real por primera vez en años. Estoy en una empresa de turismo. Nada glamuroso pero estable. Jimena trabaja horas extra en la clínica, que ahora pertenece mayoritariamente a sus socios. Ha sido un despertar duro pero necesario para ambos. Jimena ha tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y yo a mi complicidad en todo el asunto. Quiero que sepas que los gemelos te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Jimena les dijo que estás enferma y no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores.
Sé que probablemente es demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce cuánto te sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Rafael. Leí el correo electrónico 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente escribí: Rafael, agradezco tu honestidad, pero las disculpas tardías no cambian el daño causado. Katie. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre, y que les enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Katie. Respecto a los gemelos, acabo de recibir una carta suya. Parece que ya conocen parte de la verdad y lo han manejado con una madurez sorprendente para su edad. Les he respondido y mantendremos correspondencia. Cuando sean mayores, si desean visitarme, serán bienvenidos. En cuanto a Jimena, no guardo odio en mi corazón, pero tampoco estoy lista para perdonar o restablecer contacto. Algunas heridas son demasiado profundas y algunas palabras no pueden ser retiradas. Te deseo lo mejor en tu nuevo camino. Martina. Fue la primera vez que alguien en mi familia reconoció públicamente el abuso que había sufrido. Eso no cambió mi decisión de mantener la distancia, pero me dio una sensación de validación que había necesitado durante años. Las semanas siguientes trajeron más correspondencia, cartas de lectores conmovidos por mi historia, invitaciones para dar charlas en centros de mayores, una oferta para escribir una columna mensual en una revista sobre bienestar después de los 60. Pero la carta más impactante llegó casi un año después de la publicación de mi libro. Era de una joven madre llamada Elena, de Barcelona. Estimada señora Vega, tengo 32 años y una madre de 67 que ha sacrificado su vida entera por mí y mis hermanos. Después de leer su libro, me di cuenta de que la estamos tratando exactamente como Jimena la trató a usted. Su historia me abrió los ojos y me hizo entender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer llamé a mi madre y me disculpé por todos los años de darla por sentada. También le dije que quiero ayudarla a realizar sus propios sueños en lugar de esperar que siempre esté disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde. Con profunda gratitud, Elena. Esa carta me hizo llorar de alegría. Mi dolor había servido para evitar que otras familias pasaran por la misma destrucción. En cierto modo, mi historia estaba rompiendo un ciclo de abuso intergeneracional. Mientras mi carrera como escritora y pintora florecía, mi nuevo círculo social en Valencia se estrechaba. Sofía, mi amiga italiana, se había convertido en una compañera inseparable. Viajábamos juntas por la costa valenciana los fines de semana, descubriendo pequeños pueblos pesqueros y calas escondidas. Victoria, Roberto y yo habíamos formado un pequeño club de cine, reuniéndonos cada jueves para ver películas clásicas en mi apartamento, y Blanca, además de facilitadora del grupo, se había convertido en una amiga y confidente cercana. A los 70 años, tenía una vida social más activa y satisfactoria que en cualquier otro momento de mi vida adulta. 2 años después de mi llegada a Valencia, mi vida había asumido una forma que nunca soñé posible. Mi libro se había publicado en 6 idiomas y vendido más de 100.000 copias. Daba conferencias ocasionales sobre independencia emocional en la tercera edad. Mis pinturas se exhibían regularmente en la Galería de Laura, y algunas incluso se habían vendido por sumas que me parecían irreales. Con los ingresos del libro y mis ahorros recuperados, había comprado un pequeño pero encantador apartamento cerca del mar, con una terraza amplia donde pintaba cada mañana. También había iniciado una fundación pequeña para ayudar a mujeres mayores a recuperar su independencia financiera después de situaciones de abuso familiar. Mantenía correspondencia regular con mis nietos, que ahora tenían 13 años. Sus cartas eran cada vez más maduras y reflexivas. Me contaban sobre su vida cotidiana, sus intereses, sus sueños. Les enviaba pequeños regalos, libros, materiales de arte, ocasionalmente algo típico de Valencia. Una mañana de octubre, mientras disfrutaba de mi café matutino en la terraza. El timbre sonó inesperadamente. No esperaba visitas y la mayoría de mis amigos me avisaban antes de venir. Al abrir la puerta, el mundo pareció detenerse. Frente a mí estaba Jimena. No la había visto en 2 años, y el cambio era sorprendente. Su cabello, antes perfectamente teñido y peinado,
Mostraba canas y estaba recogido en una simple coleta. Su rostro, sin el maquillaje elaborado que solía llevar, revelaba líneas de cansancio y preocupación. Vestía ropa sencilla en lugar de sus habituales marcas de diseñador. Mamá dijo simplemente, su voz apenas un susurro. No sabía qué sentir. El shock inicial dio paso a una mezcla confusa de emociones: ira, tristeza, curiosidad y un pequeño e inesperado destello de alegría al ver a mi hija después de tanto tiempo. Jimena, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Cómo me has encontrado? No fue fácil, admitió. Cuando supe que estabas en Valencia, llevo meses buscándote. Finalmente, una librería donde diste una charla me dio tu dirección. Nos quedamos allí, en el umbral, evaluándonos mutuamente. Parte de mí quería cerrar la puerta, proteger el santuario que había creado. Otra parte quería abrazarla, a pesar de todo. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una humildad que nunca había visto en ella. Por favor, solo quiero hablar. Después de un momento de duda, me aparté para dejarla entrar. La guié hasta la terraza, donde el sol de la mañana y la vista al mar creaban una atmósfera casi irreal para este reencuentro. Es un lugar hermoso, comentó Jimena, mirando alrededor. Te queda bien. Gracias, respondí, todavía cautelosa. ¿Quieres café?, asintió, y me dirigí a la cocina para prepararlo, agradeciendo esos pocos minutos para recomponerme. Cuando regresé con 2 tazas, Jimena estaba de pie junto a la barandilla, observando el Mediterráneo. ¿Por qué estás aquí?, Jimena, pregunté directamente, entregándole su café. Se volvió hacia mí, y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Leí tu libro, dijo finalmente, 3 veces. Al principio estaba furiosa. Quería demandarte por exponerme así, por contar nuestra historia privada. Pero entonces... Su voz se quebró ligeramente. Empecé a verme a través de tus ojos. La forma en que describiste nuestras interacciones, los patrones que señalaste. Era como mirarme en un espejo por primera vez en mi vida y no reconocer a la persona que veía. Tomó un sorbo de café, visiblemente luchando por mantener la compostura. No vine a pedir dinero, continuó. No vine a pedirte que vuelvas. Sé que nada puede borrar lo que dije ese día, o los años de... Buscó la palabra correcta: abuso, porque eso es lo que fue. ¿Verdad? Abuso emocional y financiero. Su honestidad me desarmó. Esperaba defensas, justificaciones, tal vez incluso acusaciones, no esta admisión directa. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. La pregunta que había rondado mi mente durante 2 años. ¿Realmente me odiabas tanto? Jimena negó con la cabeza, sus ojos fijos en el horizonte. No te odiaba, mamá, me odiaba a mí misma. Se sentó en una de las sillas de la terraza, repentinamente exhausta. Desde que papá murió, sentí que nunca fui suficiente para ti. Eras tan brillante, tan capaz, tan admirada por tus estudiantes. Yo solo era la niña que te ataba, que te impedía viajar o seguir tu carrera en Cambridge. Jimena, yo nunca... Lo sé, me interrumpió. Nunca me hiciste sentir así intencionalmente, pero yo lo sentía, y en lugar de hablar de ello, desarrollé este resentimiento. Cada sacrificio que hacías por mí no me hacía sentir amada, me hacía sentir culpable e inferior. Así que comencé a exigir más, como si de alguna manera pudiera llenar ese vacío dentro de mí con cosas materiales. Sus palabras me golpearon con fuerza. Nunca había considerado que mi dedicación y sacrificios pudieran haber alimentado inseguridades en mi hija. Cuando los gemelos nacieron, continuó, pensé que finalmente tenía algo propio, algo que tú no podrías hacer mejor que yo. Pero incluso entonces, estabas ahí, siendo la abuela perfecta, sabiendo exactamente qué hacer cuando lloraban, cómo calmarlos cuando yo no podía. Te resentía por eso también. No tenía idea, murmuré, genuinamente sorprendida por estas revelaciones. No te estoy culpando, aclaró rápidamente. Nada justifica cómo te traté. Solo estoy tratando de explicar, de entender yo misma por qué hice lo que hice. Nos sentamos en silencio por un momento, dejando que el sonido de las olas llenara el espacio entre nosotras. ¿Cómo están los gemelos?, pregunté finalmente. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Jimena. Están bien, creciendo demasiado rápido,
Te extrañan mucho. Las cartas que les envías son su tesoro más preciado. Y Rafael continuó. Seguimos juntos. Sorprendentemente respondió. Perder todo ese dinero y privilegios fue esclarecedor. Tuvimos que aprender a comunicarnos de verdad, a trabajar juntos, a valorar cosas diferentes. Está mejor ahora, más presente. Yo también. Creo. Podía ver que era verdad. La Jimena frente a mí era más auténtica, más vulnerable que la mujer perfectamente compuesta y perpetuamente insatisfecha que conocía. Tu libro dijo de repente, es realmente bueno. Mamá, doloroso de leer, pero importante. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras, que había anhelado escuchar durante décadas, finalmente llegaban cuando ya no las necesitaba para validarme. ¡Qué ironía! Gracias, respondí simplemente. No espero que me perdones, dijo Jimena, dejando su taza vacía. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice, el daño que causé, y que estoy trabajando para ser mejor persona, por mí misma, por mis hijos. Y tal vez algún día. Dejó la frase sin terminar. Me quedé mirándola, esta versión más sabia y humilde de mi hija, y sentí algo inesperado con pasión. No el amor incondicional y ciego que había sentido antes, sino algo más maduro. Una capacidad de ver su dolor sin absorberlo, de reconocer su crecimiento sin responsabilizarme por él. El perdón es un proceso. Jimena, dije finalmente, no ocurre de la noche a la mañana, pero agradezco que hayas venido hoy. Es un comienzo. Cuando se levantó para marcharse, parecía más ligera, como si hubiera dejado una pesada carga. En la puerta, dudó. Los niños realmente querrían verte. Si alguna vez, quizás en Navidad, dije, sorprendiéndome a mí misma, podrían venir a visitarme por un día. Solo ellos. El rostro de Jimena se iluminó. Les encantaría eso. Después de que se fuera, me senté nuevamente en mi terraza, contemplando lo que acababa de suceder. No había perdonado completamente a Jimena, y no estaba segura de si alguna vez podría hacerlo totalmente, pero había vislumbrado algo que no había considerado antes: el dolor que había detrás de su crueldad, las inseguridades que había alimentado su comportamiento tóxico. Eso no excusaba sus acciones, pero añadía una dimensión humana a la villana unidimensional que había construido en mi mente, y con esa comprensión, sentí que otro fragmento del peso que había cargado durante años se desprendía de mis hombros. 3 años después de mi llegada a Valencia, mi vida había florecido de maneras que nunca hubiera podido imaginar aquel fatídico día del cumpleaños de Jimena. Mi segundo libro, Renacimiento: el arte de reinventarse después de los 70, se había publicado con éxito internacional. Mis pinturas se exhibían regularmente en galerías de Valencia y Madrid. Daba conferencias ocasionales sobre independencia financiera y emocional para mujeres mayores. Y lo más importante, estaba rodeada de una comunidad de amigos genuinos que me apreciaban por quien era, no por lo que podía darles. Los gemelos habían venido a visitarme en Navidad, como prometía Jimena. Fue un día mágico, paseando por la ciudad de las artes y las ciencias, comiendo paella junto al mar, escuchando sus historias sobre el colegio y sus amigos. Habían crecido tanto, no solo físicamente, sino en sabiduría y empatía. ¿Sabes lo que más me gusta de venir aquí? Abuela, me dijo Sofía mientras caminábamos por la playa, ver lo feliz que eres ahora. Tus ojos brillan diferente. Esa observación, viniendo de una niña de 13 años, me conmovió profundamente. Era cierto, mis ojos, mi postura, mi energía. Todo en mí reflejaba una vitalidad que nunca había experimentado cuando vivía para complacer a Jimena. Mi relación con mi hija seguía siendo complicada. Nos veíamos ocasionalmente, siempre en territorio neutral como un restaurante o un parque, nunca solas sino con los gemelos presentes. Nuestras conversaciones eran educadas pero cautelosas, como dos diplomáticas de naciones con una historia de conflicto. Jimena había cambiado, eso era innegable. Trabajaba honestamente, vivía dentro de sus posibilidades, y parecía estar desarrollando una relación más saludable con sus hijos. A veces veía destellos de la niña que había criado, antes de que el resentimiento y la manipulación se convirtieran en su lenguaje principal.
pero algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Podía perdonar, en el sentido de liberarme del peso del rencor, pero no podía olvidar ni confiar plenamente de nuevo. Y eso estaba bien. El perdón no significaba restaurar una relación tóxica, significaba encontrar paz dentro de mí misma. En mi 71º cumpleaños, organicé una pequeña celebración en mi apartamento. Estaban Sofía, Victoria, Roberto, Blanca, Laura y otros amigos queridos que había hecho en Valencia. También invité a los gemelos, que vinieron acompañados por Rafael, Jimena. Entendiendo las complejidades de nuestra relación, sabiamente decidió no asistir. Después de la tarta y los regalos, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaban mis amigos más cercanos, Sofía levantó su copa de zumo en un improvisado brindis. Por Martina dijo, quien nos enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para elegirse a una misma, para encontrar la alegría incluso después de la pérdida. Por Martina repitieron todos, levantando sus copas, quien transformó su dolor en arte y sabiduría que ha ayudado a tantos otros. Sentada allí, rodeada de estas personas que me habían acogido en sus vidas, sin condiciones ni expectativas, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. ¿Quién hubiera imaginado, 3 años atrás, que las crueles palabras de mi hija me llevarían a esta vida plena y rica? ¿Sabes?, dijo Roberto mientras los últimos invitados se marchaban. Siempre dices que ese día, el cumpleaños de Jimena, fue el peor de tu vida. Pero a veces me pregunto si no fue, en realidad, el mejor regalo que pudiste recibir. Sus palabras me detuvieron en seco. El mayor dolor de mi vida como regalo parecía una contradicción, pero mientras consideraba la idea, una comprensión profunda comenzó a formarse. Si Jimena no me hubiera dicho esas palabras terribles, si no me hubiera deseado la muerte como regalo de cumpleaños, yo habría continuado en ese patrón de autosacrificio y manipulación por el resto de mi vida. Nunca habría descubierto mi talento para la pintura o la escritura. Nunca habría conocido a estas personas maravillosas que ahora formaban mi familia elegida. Nunca habría experimentado lo que significaba realmente vivir para mí misma. La crueldad de Jimena, tan dolorosa como fue, me había liberado. Me había forzado a romper las cadenas invisibles que yo misma había forjado. Me había empujado fuera del nido cómodo pero asfixiante de la abnegación maternal extrema. Tienes razón, respondí finalmente. Fue un regalo, aunque envuelto en el papel más doloroso imaginable. Esa noche, sola en mi terraza bajo las estrellas valencianas, reflexioné sobre el extraño y retorcido camino que me había traído hasta aquí, sobre cómo a veces necesitamos perder todo lo que creemos ser para descubrir quiénes podemos llegar a ser, sobre cómo el dolor, cuando lo procesamos adecuadamente, puede convertirse en el catalizador de nuestro mayor crecimiento. Y pensé en Jimena, la hija que había amado imperfectamente, que me había herido profundamente y que ahora estaba encontrando su propio camino hacia la redención. Había rabia en mi corazón. Sí, pero también compasión. Ambas habíamos estado atrapadas en una danza tóxica, cada una trayendo sus heridas y expectativas deformadas. La diferencia era que yo había encontrado una salida, un nuevo ritmo, una nueva canción. El verdadero regalo no había sido la crueldad de Jimena, sino lo que había hecho con ella. Cómo había transformado ese veneno en medicina, no solo para mí, sino para todas las mujeres que se habían reconocido en mi historia y encontrado el valor para cambiar sus propias vidas. Hoy, a los 71 años, era más fuerte, más sabia, más auténtica que nunca antes. Tenía arrugas, sí, y canas, y todas las marcas físicas de una vida larga, pero también tenía una luz interior que no había existido cuando mi identidad estaba completamente definida por mi rol de madre y proveedora. Había aprendido, tarde pero no demasiado tarde, la lección más importante de todas, que el amor verdadero hacia los demás y hacia una misma debe incluir respeto, límites y reciprocidad. Que el sacrificio extremo no es virtud, sino codependencia. Que merecemos plenitud y alegría a cualquier edad. Quizás ese era el mejor regalo de todos, no solo la libertad de la manipulación y el abuso, sino la sabiduría para reconocerlos en primer lugar.
la capacidad de nombrar lo innombrable, de decir no, sin culpa, de elegir mi propio bienestar sin disculpas. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día, una nueva oportunidad, un regalo continuo que me daba a mí misma cada mañana al despertar y decidir vivir plenamente, auténticamente, apasionadamente. Y eso, finalmente entendí, era el mejor regalo de todos. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido alguna situación similar? Comenta más abajo y comparte tu experiencia. Si te gustó esta historia, te recomiendo ver estos otros 2 relatos que son favoritos del canal. Mi hijo me dejó en un asilo, pero no sabía que yo era dueña del edificio. Mi nuera prohibió que viera a mis nietos hasta que descubrió mi secreto millonario.